y un sábado, tú me dirás qué instancia, de que le libera las cuentas de banco a la esposa de García Luna, que era su cómplice. Pues son este tipo de resoluciones, obviamente, que dan que pensar. No tenemos el acuerdo, los dineros, la filmación de nada, no podemos hacer una acusación directa, pero por supuesto que ameritaría una investigación, por lo menos, ¿no? Entonces corre muchísimo dinero, ha corrido muchísimo dinero por el Poder Judicial. Y regreso a tu video de la cubeta. No, yo te debo decir que a mí me dio mucha confianza ese video. Posiblemente fue la primera vez en que me detuve a pensar quién eras tú y quién eran los jueces. ¿Por qué hay una apariencia de duques? Se siente que es la aristocracia, viven distinto al resto de nosotros. No solo son las prestaciones, sino es una manera y un secretismo aristocrático que yo nunca había entendido hasta que el video de la cubeta me puse a reflexionar. ¿Por qué este aire de aristocracia? Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Ministra del Pueblo, Lenia Batres, revela increíbles cosas aquí en esta entrevista con Sabina Berman, que tampoco se lo imaginaba, porque ya ven que ahora los periodistas modernos traen esta retórica, esta narrativa de que el Poder Judicial se quiere renovar según para meter a aliados de Morena, y que por qué antes no, y que solo cuando estaba López Obrador, y que él lanzó una iniciativa por venganza a Norma Piña, o sea, puras tonterías. Lo bueno es que aquí Lenia Batres, con argumentos y fundamentos, dijo aquí con Sabina Berman el por qué querían renovar al Poder Judicial, que tiene años y años y años de corrupción. Aparte reveló cosas que no habían sacado a la luz, nombres que no habían sacado a la luz, porque nadie conocía a estos ministros. Anterior a López Obrador, nadie sabía qué leyes impartían, qué cosas hacían dentro del Poder Judicial, quiénes eran los ministros, cómo pues ahora sí que votaban en contra o a favor del pueblo, cuántos amparos liberaban, cuántos amparos daban a los corruptos de cuello blanco, a los criminales delincuentes, que pues los compraban con muchísimo dinero. Vamos a escuchar aquí, porque toda esta información es bastante importante para los mexicanos que nunca se enteraron de esto. Ahí les va. Y después hay un momento de quiebre que López Obrador dice, vamos por la reforma judicial. Sí. ¿Qué lo provoca ese momento de quiebre? No, pues hay ya una larga historia en todos esos años, en esos 6 años, y desde antes, porque finalmente pues el Poder Judicial no es que a partir de entonces lo hubiéramos conocido, no, sino que le sabíamos mucha impunidad, mucho alejamiento de las necesidades de la gente, mucho criterio muy excluyente, y más bien lo que vino sucediendo, yo creo que en el pasado sexenio, ¿no? En estos años fue que se enconó mucho este tipo de características, y además de las características políticas. Hay un momento en que él decide. Hay varios momentos muy difíciles, yo creo. Está este momento que la prensa ha decidido que es el momento de quiebre, cuando Norma Piña no se levanta para saludar al jefe del Ejecutivo. ¿Tú crees que eso fue? Yo creo que hay varios momentos difíciles. Ajá. O sea, creo que un primer momento, yo diría, si hay un primer momento de encono, es el momento en el que prácticamente se convoca a los juzgados de distrito a que resuelvan en contra todo lo que venga de esta administración, porque prácticamente eso vino sucediendo. Creo que eso fue sucediendo. ¿Hubo una convocatoria? No, bueno. Estoy vulgarizando. Pero un sobrentendido. No, un llamado a la imparcialidad, a no ser concesivos con el Poder Ejecutivo, fundamentalmente. Un llamado, por ejemplo, a cumplir, que eso nunca lo hizo el Poder Judicial,
a cumplir el rol de contrapeso que se requiere hoy. Lo dijeron. Claro, eso nunca se hizo. Ese tipo de convocatoria, vamos a cumplir la función de contrapeso de garantes de la democracia. Bueno, ahí hay un rompimiento, incluso no solamente ideológico, sino hay un llamado a alterar finalmente lo que nuestra Constitución llama equilibrio de poderes, porque le está llamando a los jueces a cumplir una misión, la misión de ser los revisores que no tenía el Poder Judicial. No somos los revisores, somos de otro poder. Lo que hacemos, somos los revisores permanentes de los actos frente a la Constitución, no de un poder específico. No venimos a ser el contrapeso per se, lo somos en realidad porque llegan a cometerse algunos actos, pero lo somos en consecuencia, no lo somos por función, porque esa sea nuestra función protagónica. El Poder Judicial se asume como la derecha, o sea, hay que decirlo tan claramente, como tú dices, el dique contra la barbarie, siendo la barbarie la izquierda. A ver, el Poder Judicial, siempre hemos sabido que hay nepotismo y cuatismo. ¿Qué tanto nepotismo y cuatismo había? No sé si haya sido el poder más corrupto. Yo creo que hubo un Estado mexicano con una estructura sumamente corrompida, muy corrupta. Porque finalmente el apoderamiento de recursos que se da también a través de los gobiernos de los estados y el gobierno federal es muy, muy fuerte. La privatización, las privatizaciones de recursos públicos a través de actos de corrupción, pues se han dado, yo creo que fundamentalmente en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, ha habido mucha corrupción del Poder Legislativo, que finalmente estuvo mucho tiempo cooptado. Bueno, recibía pagos indebidos para resolver en función de uno. Acepto El tu Poder corrección. Judicial tiene unas características distintas. ¿Cómo se le corrompió? ¿Cómo? Mira, yo digo que por una parte se le garantizan los salarios, llegaron a más de 600,000 pesos. Bajaron en realidad, bajaron en 2018, 2019 bajan. Y ahorita están en 595,000. Más prestaciones de toda índole. Pero estos salarios, por ejemplo, yo digo que son una forma de corrupción, Pues sí. porque finalmente cuando se molestan los ministros, que ahí hay que tener esa referencia, porque tú hablas de los momentos de quiebre. Un momento de quiebre es cuando ven amenazados sus ingresos los ministros y ministras, porque finalmente hay una reiterada o un reiterado llamado a que se cumpla con el artículo 127, con el límite de la remuneración constitucional, que no puede ser mayor que la del presidente, y el Poder Judicial lo excede muchísimo. Y hay un llamado también, hay un intento del propio Poder Legislativo para acotar estos salarios tanto de los organismos autónomos como del Poder Judicial, porque finalmente tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo adoptan finalmente ellos ya dicen, el límite. De ninguna manera nos tocan Y el los Poder salarios. Judicial declara que no lo va a hacer, se empieza a otorgar amparos a diestra y siniestra a jueces, magistrados y ministros ¿Se para empieza no a pagar. otorgar amparos? Sí, por supuesto, hay montones de amparos para eso. Por cierto que no tenemos una sola jurisprudencia que justifique al día de hoy que sigamos o que se sigan teniendo remuneraciones mayores a la que indica la Constitución. Nunca se dejó por escrito el criterio por el cual se están otorgando esta serie de suspensiones, sobre todo. Entonces tenemos casos como el de INEGI, que tiene 4 años con una misma suspensión, recibiendo remuneraciones mayores a las que dice la Constitución. Bueno, pero regreso, nepotismo y cuatismo. Entonces digo que hay formas institucionalizadas de corrupción. Esa es y una, una ¿no? era esta, creo que era la más fuerte. A partir de esa concesión que se hace, entonces se comprometen, son acuerdos tácitos, ¿no? Se compromete de alguna forma la voluntad de los propios ministros. Digo que son acuerdos tácitos porque nosotros pedimos tales aumentos, tales remuneraciones, se aprueban, bueno, pues entonces se es benévolo con quien lo aprueba, ¿no? En el momento en que se ve amenazado este ingreso, entonces hay una actitud sumamente hostil en las resoluciones. Y luego no verbal, no hay de familias, hay familias que están en todos los niveles y del venimos Poder Judicial. arrastrando el tema de la corrupción estructural, pues finalmente se ha venido corrigiendo en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. Siempre hay jaloneos porque finalmente hay personas humanas que creen que estos poderes son para abusar de ellos.
Entonces, los jaloneos yo creo que no son importantes siempre y cuando gane el límite de este tipo de abusos. El problema es cuando el propio poder, como este Poder Judicial, se niega a dejar de abusar. Uno, a bajarse de las remuneraciones. Dos, a corregir lo que vino creando en todos estos años. Y lo que vino creando fue, pues, este poder cerrado en el que le permitió a los jueces y a los magistrados hacer las contrataciones directas de su personal. Entonces se pone el grito en el cielo con que se puso en riesgo, se está modificando o se acaba con la carrera judicial, cuando la carrera judicial pues fue un mecanismo que garantizaba todo un sistema de escalafonario, de ascensos, de solamente un grupo. ¿Cuál grupo? El que lograba ingresar o de las personas que lograban ingresar a la corte o al Poder Judicial. ¿Quiénes? Pues quienes iban decidiendo los propios jueces. Entonces ingresan a la carrera, ingresan ya a un escalafón y además se vuelve permanente su trabajo en el momento en que concursan. Pero ¿quién puede concursar? Quien finalmente ingresó por la única vía que podía ingresar, que era la contratación directa de jueces y magistrados. ¿A quiénes contrataban los jueces y magistrados? Pues a muchísimos familiares sin que nadie dijera nada porque nunca se auditó tipo de contratación. O cuates o gente que al ser contratada se vuelven como del equipo del juez o el magistrado o el ministro supremo. Como si fueran partidos internos. Incluso antes de 1995, la forma en la que se designaban jueces y magistrados era por medio del Pleno de la Corte. Entonces se distribuían por cuotas. Claramente, o sea, esto no es ninguna presunción, es conocidísimo. Cada ministro proponía, se distribuían cuántos les tocaba a cada quien designar y hacían las designaciones directas. A partir del 95 se crea el Consejo de la Judicatura Federal y se crea la supuesta carrera judicial. Y así se crean las redes de corrupción interna. Es decir, tú vas con un ministro supremo y dices, yo en Jalisco voy a tener este problema. No te preocupes, ahí tengo mi juez. Hay muchísimas, pues hay mucha red de influyentismo, ¿no? Sí, hay favores que se responden unos a otros y hay mucho influyentismo en ese sentido, de que se tienen muchos nexos con determinados jueces, se garantizan tenerlos en todo el país, en todas las materias, porque así se pueden a su vez hacer más favores que después van a ser retribuidos. Pues esa es la red que funciona fundamentalmente. Yo le agradezco mucho a Salinas Pliego porque ha sido una ventana sobre la alta corrupción de este país. Al seguirlo a él, la prensa de izquierda, nos hemos dado cuenta de cosas que no sabíamos. Por ejemplo, que él tiene un juez en Jalisco. O sea, entonces misteriosamente sus problemas de la Ciudad de México pasan a Jalisco, ¿no? Entonces, ¿qué tan común es esto de que haya jueces que se puede decir que están en la nómina secreta de un empresario? Bueno, pues hay mucho interés y mucho nexo, ¿no? Pues del poder económico con el poder judicial, por supuesto. ¿Sí hay mucho? Yo creo que sí. Digo, no me consta, no puedo hacer acusaciones concretas, pero veo, por ejemplo, muchos despachos que tienen las puertas muy abiertas, no se le concede no conseguimos finalmente que hubiera una audiencia para las comunidades indígenas que se quejaban de esa posible declaración de inconstitucionalidad de su ley de participación ciudadana, aún y cuando estuvieron paradas afuera de la corte durante días, y sin embargo vemos a los despachos permanentemente con las puertas abiertas. Son los únicos que no han tenido ningún problema para seguir ingresando y teniendo audiencias, tengan su tema inmediato o no lo tengan en la agenda de la propia corte. Eso es muy común. ¿Es muy común? Sí. Y me atrevo a decir que eso tiene una historia. Sí, bueno, y cuando vas con un despacho de abogados, te hablan abiertamente de eso. Que tienen esos nexos. Digo, usan un lenguaje, ya sabes, este lenguaje neutral. Bueno, conocemos a un juez, no, conocemos al juez, la mitad de tus asuntos van a dar con ese juez y siempre rige a tu favor, ¿no? Decide a tu favor. Otra pregunta es, Jesús Lemos, habrás leído su libro sobre el Poder Judicial. Él habla de que también el narco ha tenido sus jueces. Eso es muy probable, ¿no? Cuando vemos, de ahí sí tenemos claro antecedente con las denuncias que se estuvieron haciendo desde la conferencia matutina del expresidente López Obrador. Bueno, es muy extraño que un juez resuelva sábado en la noche, por supuesto que sí, que dé 2 o 3 horas para realizar una liberación. Este tipo de resoluciones
pues por supuesto que son inexplicables, ¿no? No se ve que estén atendiendo el interés público. O sea, deciden y 3 horas después emiten sentencias el reo está fuera. A las que les dan 3 horas de cumplimiento. Tienes 3 horas para cumplimentar esta orden de liberación. Sábado en la noche, a eso le llamó el presidente. Los sabadazos. Los famosos sabadazos. ¿Qué sucedía? Que los domingos pues trabaja menos gente en las fiscalías, pues era más difícil primero que fueran a revisar en sus bases de datos si había otra orden de aprehensión pendiente o los propios jueces penales que dieran cuenta de algo. Un viernes García Luna es declarado culpable en la Corte de Nueva York y un sábado tú me dirás qué instancia le libera las cuentas de banco a la esposa de García Luna, que era su cómplice. Pues son este tipo de resoluciones obviamente que dan que pensar. No tenemos el acuerdo, los dineros, la filmación de nada, no podemos hacer una acusación directa, pero por supuesto que ameritaría una investigación, por lo menos, ¿no? Entonces corre muchísimo dinero, ha corrido muchísimo dinero por el Poder Judicial. Y regreso a tu video de la cubeta. No, yo te debo decir que a mí me dio mucha confianza ese video. Posiblemente fue la primera vez en que me detuve a pensar quién eras tú y quién eran los jueces. ¿Por qué hay una apariencia de duques? Se siente que es la aristocracia, viven distinto al resto de nosotros. No solo son las prestaciones, sino es una manera y un secretismo aristocrático que yo nunca había entendido hasta que el video de la cubeta me puse a reflexionar. ¿Por qué este aire de aristocracia? Porque ha sido un poder cerrado, ¿cierto? Porque se entiende que necesita comunicarse en determinados niveles, ¿no? Se dice. Por supuesto que tiene que ver con el pensar que solo tienen derecho a la justicia, pues las élites o a comunicarse con la corte. Entonces debemos estar a esa altura, porque eso es lo que creo yo que se transmite al querernos convertir en una especie de nobleza mexicana, revestida, con una cantidad de símbolos que creo que son absolutamente innecesarios, caros. ¿Cómo cuáles? Bueno, entre otros el lenguaje. Bueno, pero el lenguaje, o sea, haber escuchado a un juez supremo hablaba algo que parecía español, sí, pero que yo ni nadie entendía si no habías estudiado abogacía. Bueno, parte de los signos de este secretismo, justamente de no tenemos por qué hablar con los mortales. Nosotros hablamos nada más con quien tengamos que hablar. Y es entre la corte misma, pero también con esos clientes que ocupan espacios de audiencia muy naturalizada. A ellos más bien sorprende que no se le quiera dar la audiencia a tal o cual despacho, persona, pero, ¿por qué vas a pensar que se lo vas a dar a una comunidad indígena? O sea, para ellos eso es simplemente irrelevante, no es pensado. Entonces tiene que ver también con eso, con quienes tenemos que comunicarnos, incluso justamente más allá de nuestro propio origen. Hay que convertirnos en personas que podamos comunicar, seamos aceptables para la clase social a la que ahora servimos. Entiendo yo que hay una especie de lenguaje tácito de ese tipo, por eso es que es bien importante. Totalmente. Por eso la reforma, fíjate, la parte más bonita, que es la que les es más chocante, es justamente que nos convirtamos en servidores públicos, que dejemos de ser funcionarios de élite, que servimos a unos, sino que nos convirtamos en servidores públicos, porque es un concepto totalmente distinto, que al mismo tiempo abre nuestro acceso como personas. O sea, conceptualmente, más allá de los mecanismos mismos que se creen para hacerlo posible, conceptualmente nos convierte en personas accesibles. Pues bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar la información. Espero que les haya gustado. Ya escucharon todo lo que reveló aquí Lenia Batres. Y bueno, compártanlo porque sí es muy, muy importante todo lo que dice aquí. Dejen su like y nos vemos hasta la próxima. Bye.